Hola, les queremos contar que aunque no nos hemos podido estar reuniendo físicamente, la iglesia no ha terminado. La iglesia continúa, porque la iglesia somos usted y yo. La iglesia es coinonía, la iglesia es discipulado, la iglesia es amor los unos por los otros, y la iglesia es estarnos reuniendo en nuestras casas para buscar traer gloria al Señor. Les queremos contar también que como parte de estos videos que estamos sacando, nuestra intención con los videos no es suplantar lo que una iglesia local puede hacer, sino al contrario, ofrecer un material aún más sustentoso para que su vida espiritual siga creciendo. También como congregación hemos estado ayudando a hermanos en la fe de nuestra propia casa que quizás hoy están pasando una situación difícil económica y los hemos estado apoyando, ya sea de una forma con víveres o con alimentos, o ya sea también llamándolos y apoyándolos en este tiempo difícil. También, si usted quiere o necesita ayuda y necesita que alguien lo busque, o necesita oración, o quiere apoyar este ministerio, lo invitamos a que lo haga a través de nuestro sitio web www.iglesialolivo.com. Además, en las redes sociales vamos a estar sacando material para todo tipo de poblaciones, para todas las edades, que sabemos que va a edificar su vida espiritual. Que el Señor lo guarde. Bueno, hola, quiero darle la bienvenida a este día. Aquí cada uno desde nuestras casas, teniendo un tiempo hermoso, la verdad, como familia en el Señor. Y hoy queríamos llevar este mensaje a todos ustedes y poder compartir de lo que dice la palabra del Señor. Vamos a empezar yendo al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, que dice: claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Dice la palabra que nuestra victoria es absoluta en Cristo, absoluta en Cristo. Y hoy la palabra de hoy se llama victoria absoluta. Quiere decir que ya en Él toda enfermedad, toda tristeza, todo desánimo, todo dolor fue vencido en la cruz del Calvario. Ya al Él resucitar y a Él entregarnos el Espíritu Santo, nosotros tenemos el poder de la resurrección y vida en nuestras propias vidas, porque Cristo habita en nosotros, y cada uno de los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos entregado nuestra vida a Cristo, el poder de resurrección, esa victoria absoluta, esa seguridad de que vamos a pasar la eternidad con Él, ya debería ser parte de nuestra vida. Y hoy yo quiero hablarle a todas las personas que tal vez hoy sienten que no están viviendo esa victoria porque estamos pasando batallas en el ámbito económico, batallas tal vez como familia, batallas contra la enfermedad, pero yo creo que todas esas se resumen en un solo tema: el temor o la inseguridad. Y hoy quiero contarles una historia que tal vez usted la ha escuchado miles, cientos de veces, tal vez desde pequeño, si asistes a la iglesia ya la has visto una y otra vez, y es la historia de David y Goliat. Y yo quiero invitarlo a que a través de esa historia veamos y recordemos lo que el Señor hizo a través de este hombre David, un hombre común y corriente, un hombre con defectos, un hombre con problemas, pero era un hombre que dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón del Señor. Y yo creo que hoy el Señor está buscando a aquellos hombres y mujeres que tengan un corazón para con Él, un corazón conforme a Él, que hayan dedicado sus días y su vida a orar, a buscar su rostro y a estar con Él. Quiero invitarlo a que vaya conmigo a la historia de David y Goliat y contarles un poquitito lo que estaba pasando. Los ejércitos de filisteos e Israel estaban frente a frente, dice la palabra de Dios, en el capítulo 17 del libro de Primera de Samuel. Y había un hombre gigante, un enemigo gigante, Goliat, que estaba frente a ellos, y que dice el versículo 8 que él gritaba burlándose, desafiando a los ejércitos del Señor, desafiando a la gente de Dios. Y dice el versículo 11 que la gente de Dios empezó a escuchar lo que este gigante venía y declaraba, y empezó a esconderse, estando aterrado,
estando perturbado profundamente. Y en el versículo 16 dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. 40 días, cuarentena. Ellos estuvieron una cuarentena escuchando cómo este gigante venía a burlarse del ejército del Señor, venía a desafiar al ejército del Señor, venía a poner en tela de duda lo que el ejército del Señor creía. Y el ejército del Señor muchas veces escuchó esas palabras amenazantes. ¿Y cuántas veces nosotros permitimos que nuestro enemigo venga y empiece a lanzar palabras delante de nosotros y pueda andar paseándose justo enfrente de nosotros, justo en nuestras casas, que nosotros aterrados en temor veamos que nuestro enemigo está ahí deleitándose, tranquilo, disfrutando en medio de nuestras propias vidas, de nuestras propias casas, de nuestra propia batalla durante 40 días? Y la historia dice, y la palabra de Dios nos narra, que este gigante estuvo ahí el tiempo, y dice que David, que ya estaba yendo al palacio, ayudándole a Saúl en muchas cosas, y regresaba a la casa porque él tenía también un compromiso con su papá de cuidar a las ovejas, como él siempre lo estuvo haciendo. Dice que él se acerca porque él le llevaba alimento a sus 3 hermanos mayores que eran parte del ejército de Israel. Y dice que cuando él llega y él escucha lo que está pasando y él escucha lo que este gigante, y se lo estoy resumiendo, quiero que usted lo vaya, saque el tiempo, vaya, compártalo como familia, léalo en su casa. Dice que él empieza a escuchar lo que este gigante hacía. Y para David esto era inconcebible. ¿Cómo va a venir un hombre a pasearse, a deleitarse, a burlarse de lo que Dios estaba haciendo, de su ejército, de su pueblo escogido? Y David empieza a preguntar, ¿pero qué vamos a hacer con este gigante? Y él empieza a buscar respuestas y le dicen: David, el que derrote a este gigante, Saúl le prometió que iba a casarse con su hija. Y viene David, y David empieza a ver la oposición de una forma diferente, que es como nosotros deberíamos de verla. David empieza a ver la oposición como una oportunidad y no como un temor. David viene y se acuerda de las promesas de Dios, los resultados de Dios, y David empieza a adorar al Señor en medio de su promesa y no en medio de su resultado, en medio de su batalla y no en medio de su resultado. Porque sabe que, mi hermano, nosotros es muy fácil ir allá y adorar al Señor en el momento donde todo está tranquilo, todo está en paz. Pero ¿acaso deja Dios de ser Dios? ¿Acaso la presencia de Dios deja de estar en medio de las batallas? Y yo creo que como cristianos nosotros fuimos llamados a estar constantemente en batallas. Fuimos llamados a estar constantemente en lucha, porque la lucha el Señor la utiliza para depurar el oro que el Señor puso en ti. La lucha el Señor la usa para sacar lo mejor de ti. Y esta situación de batalla es una oportunidad que el Señor le dio a David para que David sacara lo mejor de él y él empezara a hablar de las promesas de Dios, porque sabe que las promesas de Dios no llegan a cumplirse el día que la promesa se termina. La palabra de Dios es verdad absoluta. Y el día que Dios te da una promesa, esa promesa es solo cuestión de tiempo para que se cumpla. Y David empieza a apropiarse de la promesa que él había escuchado anteriormente. Y lo quiero invitar a que vaya al capítulo anterior, el capítulo 16, donde David, en medio de una familia donde no podía heredar nada, donde simplemente iba a heredar su patrón de seguir criando ovejas, David, en medio de esa familia, en la casa de Isaí, entra el profeta y le hace esta promesa. Versículo 13, capítulo 16 de 1 de Samuel. Al estar David de pie entre sus hermanos que se burlaban de él, que no confiaban en lo que él podía hacer o en lo que él iba a hacer, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído para ungir un rey, para escoger un rey, y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. Dios le dio una promesa a David. Y la promesa de Dios
era que David iba a ser rey. David iba a ser rey. Ese gigante simplemente era un estorbo, una oportunidad para que hoy la promesa empezara a verse cumplida en cómo el Señor iba a permitir que a través de esa situación David ya fuera yerno del rey, donde David ya entró al linaje real, donde David simplemente vio a Goliat como la oportunidad para que su promesa se fuera a cumplir, porque él creyó en la palabra que Dios le había hablado. Él creyó en la palabra que Dios le había dicho, en la palabra que había salido de la boca de Dios, que él iba a terminar en el palacio. Y David creyó eso. Mi hermano, ¿qué promesas te ha hecho el Señor? ¿Qué promesas? En medio de tu batalla, ¿qué promesas? ¿El Señor te unió al matrimonio? ¿El Señor prometió que iba a estar ahí? Simplemente sujétate al Señor y el Señor ahí va a estar. Estamos pasando una crisis económica. El Señor nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Dios no se olvidó de ti. Dios simplemente está ahí y debemos recurrir a Él y acordarnos de las promesas, de la palabra de Dios que Él nos ha hablado. Y más adelante, David viene y él cree y él confía en esa oportunidad y él se acerca a Samuel a decirle que él era ese hombre que iba a derribar a ese gigante. Y Saúl de una u otra forma se acerca a David. Y cuando David viene y se le acerca a decirle que él iba a cumplir con esa promesa, y Saúl le dice a David, David, eres tan solo un muchacho. Y yo creo que muchas veces nosotros no tenemos que ir a esperar eso de alguien más. Nosotros mismos nos decimos eso a nosotros mismos. Nos decimos, es que soy muy joven, es que yo no puedo salir de esta, es que no tengo el recurso económico, es que no tengo el capital, ¿cómo voy a hacer si esto se extiende, si dura más de lo que yo pensé, si se viene una crisis económica? Y muchas veces nosotros nos dejamos ministrar pensando que nuestra capacidad física es la que nos va a hacer salir de nuestra circunstancia. Y David se vuelve y le cuenta su testimonio a Saúl. Y le dice, ¿sabes qué, Saúl? Yo puede que sea un pastor y este gigante haya estado toda su vida formándose para la batalla. Pero yo quiero decirle una cosa, cada vez que ha venido un león y me ha tratado de robarme una oveja, cada vez que ha venido un oso y me ha tratado de robar una oveja, yo he ido a luchar con ese león, yo he ido a luchar con ese oso. Y viene la frase clave que le dice David, y el Señor me libró de las garras del oso, y el Señor me libró de las garras del león, porque David entiende que del lado de él, a él le toca hacer lo que él tiene que hacer. Él era el pastor de esas ovejas, él tenía que salir al rescate de esas ovejas, y si él salía, él sabía quién era su Dios. Él sabía quién era Jehová, él sabía en quién había confiado y él sabía que en el que él confiaba lo iba a rescatar de las garras de cualquier oso, de cualquier león, de cualquier circunstancia en la que él esté. Y es un tiempo de recordar nuestros testimonios. ¿Acaso no muchas veces dijimos, blasfemamos tal vez antes de conocer al Señor? Tal vez muchas veces dijimos, no, yo jamás, mi papá jamás se va a acercar a una iglesia, mi mamá jamás, mi abuela jamás. Muchas veces nosotros dijimos, hey, yo no creo que el Señor vaya a poder poner su mirada en mí, yo no valgo nada, yo no soy nada, el Señor no me va a perdonar esto. ¿Cuántas veces no le hemos puesto esas excusas al Señor? Y aún así, no estamos hoy aquí. Aún así, después de haber dicho que nunca nos íbamos a casar, ¿no el Señor te dio una esposa preciosa y hoy estás contento con tu familia, con tus hijos? ¿Acaso no después de un dictamen que tal vez te dijo que nunca ibas a poder tener hijos, hoy estás aquí? Yo no sé cuáles son tus testimonios, pero yo sé que cada uno de aquellos de los que conocemos a Dios,
Sabemos que el Señor nos ha librado de situaciones imposibles, de situaciones que jamás pensábamos que Dios nos podía librar. Y hoy hasta aquí nos ha llevado el Señor. Y David, delante de esa batalla, simplemente empieza a acordarse de cada uno de los testimonios que el Señor le ha permitido vivir y que el Señor le ha permitido ganar para que él hoy esté aquí parado frente a un gigante y con total claridad de que suya es la victoria, porque ya el Señor le dio una promesa de gobierno, ya el Señor le dio una promesa de que él iba a ser rey sobre una nación, y el Señor también te ha dado promesas a ti. Yo quiero invitarte ahora, tómate un instante y empieza a meditar qué testimonios ha hecho el Señor en tu vida. Cómo el Señor te libró de las garras de la drogadicción, de las garras del alcoholismo, de las garras del mundo, de las garras de la pornografía. Y aquí estás hoy, en victoria. Mi hermano, mi hermana, Dios te va a librar de las garras del temor. Dios te va a librar de las garras de la inseguridad. Dios te va a librar de las garras de la crisis económica. Dios te va a librar como te libró anteriormente. Dios te va a librar hoy. Él sigue siendo tu Dios. Sabes, el Señor solo necesita lo que está en tus manos. En las manos de David solo había una honda y una vara. Una honda y una vara para enfrentar un gigante armado, experto en batalla. Pero el Señor solo necesita una honda y una vara. El Señor solo necesita que tengas harina para empezar a producir queques y salir a vender. El Señor solo necesita lo que tú tienes ahí en tu casa. No necesitas mucho capital, necesitas la sabiduría del Señor. Necesitas tener esa confianza en el Señor. Necesitas saber que el Señor va a usar solamente tu talento, y a través del talento que el Señor te regaló, el talento que Dios puso en ti, es lo único que el Señor necesita para librarte de esta circunstancia. Y David viene comprendido que él no ocupaba más capital, que él no ocupaba otra cosa. Él nada más iba a hacer lo que él sabía que él podía hacer. Y él sabía que Dios era el que iba a ganar la victoria por él, que ya había ganado la victoria por él, porque ya había lanzado esa promesa hacia su vida. Y viene este hombre Goliat y se enfrenta en el momento donde ya David sale al campo de batalla, este hombre Goliat, y le dice: ¿soy acaso un perro?, le dice Goliat a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y te daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Muchas veces nosotros creemos esa última palabra. Ya cuando estamos en el campo de batalla, el enemigo va a intentar de hacer lo que pueda, sacar estadísticas, sacar números, sacar noticias, sacar lo que sea para asustarte y que no puedas hacer, y que no va a haber forma, y que de esto no vamos a salir, y que nos vamos a quedar un montón de tiempo, y que no hay forma de que la economía se vaya a levantar. Y va a venir el enemigo ya en medio del campo de batalla, porque sabe que su hora es corta, porque sabe que su tiempo es corto, a venir a amedrentarte. Y David viene y declara gloria a Dios en medio de la batalla, no cuando él ya había ganado la victoria, sino que antes de pelear, él ya sabía que la victoria era de él. Y él viene y David narra las siguientes palabras y dice: David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Mi hermano, mi hermana, yo lo quiero invitar a que usted se apropie de esa palabra. Apropiese de esa palabra en ese momento, ahí donde está en su casa. Dígale: sabes que tú has venido a mí, a ese gigante, con mentiras de que la economía no es suficiente. Has venido a mí con mentiras de que no me va a alcanzar la plata. Has venido a mí con mentiras de que me voy a enfermar y me voy a morir. Has venido a mí con mentiras de que mi familia se va a destruir. Has venido a mí con mentiras de que de esta situación yo no salgo. Pero
Yo no estoy aquí por mis propias capacidades. Yo estoy aquí porque en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, en quien tú has desafiado, ese es en aquel en el que yo confío. Es el mismo que te libró de las garras, decía David, el mismo. Mi Dios no cambia, es el mismo que antes me sacó de otras situaciones, es el mismo que hoy está aquí y es el mismo que me va a librar de la situación en la que yo estoy hoy. Es el mismo, no ha cambiado. Él es el mismo Dios, Él es el eterno, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. El mismo Dios que ya 1, 2, 3, 10 veces te ha librado del enemigo, hoy te va a librar de las garras de ese gigante. Hoy te va a librar. Y David cierra diciendo, hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Mi hermano, yo creo que en medio de esta batalla es tiempo de que el mundo sepa que hay un Dios en tu vida, que hay un Dios en tu casa, que hay un Dios que eres testimonio de ese Dios de victoria, de esas otras victorias, de esos testimonios que te ha permitido vivir. Dios te volverá a librar. ¿Y sabes cómo es que el mundo se dará cuenta de ese Dios? Cuando en medio de la batalla, en medio, no después, en medio, puedas adorar a Dios. Puedas adorar a Dios en medio de la batalla, gozándote en el Señor. En medio de la batalla, deleitándote en el Señor. En medio de la batalla, teniendo paz que sobrepasa entendimiento. En medio de la batalla, adorando al Señor, poniendo música, danzando en tu casa. La gente va a empezar a decir, ¿por qué esos no tienen miedo? ¿Por qué esos no están preocupados? ¿Por qué esos están tan tranquilos en medio de este tiempo de crisis? Y ahí tú vas a poder volver a decir, porque mi Dios es el mismo, porque Él ya me dio la victoria, porque Él no ha cambiado y porque el mundo va a empezar a conocer que Dios es Dios de mi casa, es Dios de mi nación, es Dios de esta tierra. Dios sigue siendo Dios, mi hermano. Yo lo quiero invitar a que ore conmigo. Señor, Padre, que otra vez podamos hoy decir, en medio de esta batalla, que hemos visto la victoria, que la victoria ya no fue dada. Señor, que en Cristo está nuestra victoria absoluta y que hoy confiamos que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Dios. Señor, que estamos confiados en ti. Padre, que nuestra batalla no es terrenal, sino que es espiritual. Y Padre, nosotros sabemos que como seres humanos estamos siendo expuestos a un montón de cosas, a mentiras, a noticias, a enfermedad, e incluso podríamos enfermarnos. Pero Señor, ya tú nos diste la victoria, y nuestra victoria va a disfrutarse en los lugares celestes. Señor, en medio de adoración, cuando cantemos Santo, 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 cuando te adoremos ahí, Señor, y digamos, digno es el Señor, bueno es el Señor. Padre, porque simplemente este tiempo es un tiempo de pruebas, de batallas, pero Señor, tú nos prometiste que vamos a ir de gloria en gloria, Señor, de victoria en victoria. Padre, y que lo que el mundo ve como una necesidad de hacer ajustes, nosotros lo veamos como una oportunidad en la cual, Señor, las naciones de esta tierra verán que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que hoy la paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio
de lo que parece irracional que nosotros tengamos paz, hoy podemos reposar porque sabemos que tú eres el mismo. Nuestro mismo Dios que nos libró anteriormente, hoy nos libra de cualquier otra circunstancia que estemos viviendo. Y hoy podemos reposar en ti porque sabemos que tú tienes control. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi hermano, espero que haya disfrutado esta enseñanza y lo invito a que siga nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo mucho material para que usted pueda ver con sus hijos, para que usted pueda compartir como familia, devocionales, enseñanzas, y que usted pueda sobrellevar este tiempo de la mejor manera. Deleites en el Señor. Hoy es un día para deleitarse en el Señor. Hoy el Señor nos dio vida y vida en abundancia, para que cada uno de nosotros pueda sacar un tiempo y buscar su rostro. Lo quiero invitar también a que lea toda esta historia y que la fe, dice la palabra de Dios, viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Empieza a leer la Biblia, empiece a intimar con el Señor, porque esa relación íntima va a quitar o a dispersar toda mentira de temor en tu vida. Que el Señor te guarde.